Hola gente querida, nuevamente soy yo, Mar Candela, con un diálogo que tenemos pendiente en el marco de los derechos, en el marco de la justicia social, y esto es Mujer y Sociedad para Pulímetro Colombia. Estamos con Carolina Corcho. Ella es médica, psiquiatra, es salubrista, tiene 10 años en el campo de la salud y tiene un magíster en políticas. Por eso se dice que es politóloga, pero ya hoy me hizo el énfasis que es un magíster. Y bueno, ¿por qué está aquí? Porque es una mujer berraca, es una mujer que se ha parado pues a hablar de la pandemia sin tapujos, y yo quiero que ella hoy nos despeje todas las dudas que tenemos en el marco de las vacunas y lo que está pasando. Paisa y es hija de personas costeñas. ¿Cómo es esa mezcla cultural, Carolina? No, es una mezcla muy interesante porque mi familia, mis orígenes, bueno, primero saludarte y agradecerte la invitación al espacio, imagínate, no te había saludado, y a la audiencia que tienes. Esto de ser paisa y costeña y tener unos cromosomas en la costa tiene que ver con que el origen de mi familia es el Caribe colombiano. Mis abuelos son de Cincé Sucre, mis padres llegan, digamos, de esa migración de la costa Antioquia al nordeste y al Bajo Cauca antioqueño, ya nuestra tercera generación es de Medellín. ¿Y conservan ese sabor caribe o poco a poco se ha ido borrando? No, mi familia tiene las dos culturas, la cultura antioqueña y la cultura caribe. En mi familia se escuchó vallenato siempre. Mi familia puede cambiar de chip. Si tú vas a una reunión de mi familia, sobre todo la paterna, que es la que viene de la costa, nos ponemos en modo costeño y todo el mundo empieza a hablar costeño. Nos ponemos en modo paisa y nos ponemos en modo paisa. ¿Y ha sido sabroso? Pero ¿Sí te claro, a mí me encanta la cultura caribe y me encanta el Caribe. Y obviamente también pues mi Medellín. Bella, vámonos con, y lo de Bella es hablando de la muletilla que tenemos, ¿no? Que dentro del feminismo estamos con el tema que no debemos resaltar tanto eso, pero hay muchas bellezas. A lo que voy es con tu magíster, con tu profesión, con todo lo que eres, en un momento de la vida tuviste la oportunidad de trabajar con Petro y ahí adquiriste experiencia. Por eso se dice que has sido contratista de Petro. Yo quiero que nos cuentes tú cómo es el cuento. ¿Sí? ¿Andas con Petro? Bueno, mira, hay unas situaciones que me llama la atención lo de ser contratista de Petro, porque muchos médicos y enfermeras son contratistas del distrito. El distrito es un gran empleador independiente del alcalde o alcaldesa que esté. Cualquier médico que lleva trabajando en los hospitales públicos le ha tocado varios gobiernos. Yo no fui contratista en la administración de Petro, yo fui directiva. Tuve un cargo directivo donde fui directora de participación social y fui subsecretaria encargada de gestión territorial, que era la delegada del secretario y el alcalde para la junta directiva de 3 hospitales. Este ofrecimiento me lo hacen en función de que yo siempre he tenido una carrera gremial, una representación en la sociedad civil. Algunas personas cercanas al alcalde vieron, digamos, un mérito para yo estar allí. Yo estuve en este proceso un año. Posteriormente me separé por diferencias en las concepciones de salud del secretario de salud, el alcalde mayor en ese momento, y ese fue un año que estuve ahí, pero yo eso no lo veo como una debilidad, lo veo como una fortaleza y una experiencia, porque realmente aprendí muchísimo, conocí más a profundidad el sistema de salud. El ejercicio mío, en lo que yo he trabajado la mayoría de años, es como psiquiatra, como médica. Tuve ese año, esa experiencia, pero realmente es bastante importante para uno entender la filigrana interna del sistema de salud. ¿Tú no crees que eso de haber trabajado en el gobierno de Petro ha sido lo que ha obstaculizado los oídos abiertos a lo que dices? O sea, ha hecho que desde el Estado no presten mucha atención a los llamados que estás haciendo. Yo pienso que es más un uso que le están dando para opacar las denuncias, los escritos y todo el planteamiento riguroso y serio que nosotros hemos hecho. Evidentemente, aquí ha habido el gobierno nacional y diversos gobiernos locales están sordos frente a la pandemia, y eso se puede demostrar
frente los resultados, que podemos discutirlo ahorita más a fondo, más el detalle técnico de cuáles fueron esos resultados, hay unos oídos sordos, hay un cierre de la institucionalidad para escuchar inclusive al gremio médico, a la sociedad civil frente a diversos asuntos. Y cuando tienes ese cierre, tienes que encontrar cualquier excusa para descalificar al otro. Nosotros siempre hacemos el llamado, discutamos sobre los contenidos y sobre los argumentos. Después miremos el resto, pero pienso que se hace un uso desafortunado para el debate público del país. ¿Cómo te sentiste con Julio Sánchez Cristo? La verdad, pues a mí me había llamado la periodista, no fui invitada directamente por él, sino por una periodista para hacer una intervención muy desde el punto de vista de la pandemia. Yo creo que ellos tenían una expectativa distinta de la entrevista. Yo realmente en la entrevista no me sentí presionada porque lo que dije ahí es lo que yo creo. Para mí es lo que he trabajado. Yo permanentemente trabajo en las discusiones de las políticas públicas de salud. Para mí es normal eso. Inclusive es normal esos planteamientos que hice, hace parte de mis discusiones académicas, de mis discusiones científicas cotidianas. Entonces yo me sentí prácticamente pues en un escenario para poder explicar una perspectiva más amplia, porque esta pandemia ha sido muy tergiversada, muy mal llevada desde el punto de vista de los medios de comunicación. No ha habido un cubrimiento, digamos, muy amplio, muy equilibrado, entonces lo vi más como una oportunidad. Realmente nunca se me pasó por la cabeza que eso fuera a generar el impacto que generó a nivel del contexto del paro. ¿Tú crees que somos irresponsables los periodistas con el tema de la pandemia, que no hemos sabido manejarlo? Yo creo que no es los periodistas en general, porque aquí hay un periodismo alternativo, muy serio, muy respetable, pero es más el papel de la gran prensa. Yo he tenido discusiones con algunos periodistas de la gran prensa porque a mí me parece que si se va a presentar a un experto que es asesor del gobierno nacional para emitir un concepto sobre la pandemia, se le debería decir a la gente que ese es un experto asesor del gobierno nacional. Porque evidentemente si yo asesoro un gobierno en el manejo de la pandemia, pues yo voy a ver como positivo, voy a evaluar muy bien los resultados de esa pandemia, pero eso tiene que decírsele a la opinión pública. Entonces, en diversos medios importantes en este país presentan un conjunto de expertos muy admirables, muy respetables. Trabajar como asesor de un gobierno, eso no te quita la falta de rigor, pero los presentan como si fueran externos al proceso por el cual están comentando. Hay falta de transparencia de parte del Estado con la ciudadanía, entonces, ¿estamos hablando de eso? Esa es una situación, por supuesto. Nosotros tenemos muchos problemas de transparencia en los sistemas de información, en la toma de decisiones de política pública, mucha falta de claridad y nos ha preocupado mucho a nosotros esa matriz de opinión que se generó en el país. Fue una matriz de opinión trabajada a través también de la gran prensa, pero también aupada por el gobierno nacional y algunos gobiernos locales, en términos de descartar la responsabilidad de la pandemia solo en el autocuidado. Es peligro. El autocuidado es importante y por supuesto nosotros hacemos un llamado al autocuidado, pero lo que no es aceptable es que esa sea la única medida y eso fue lo que pasó en Colombia. Y hablando de transparencia y hablando de decirle a la gente lo que uno tiene en su cabeza y de las convicciones que uno tiene, el trabajo que ha hecho la doctora referente a la pandemia y a las vacunas, ¿tiene que ver con algún rechazo político a Duque, por ejemplo? No, no tiene que ver con eso, porque nosotros inclusive al principio, como Federación Médica Colombiana institucionalmente, fuimos invitados al Ministerio de Salud. En ese ministerio, y para poder hacer parte de los equipos que conformó el ministerio en el inicio de la pandemia para su asesoría. Nosotros nos retiramos de esa mesa. Nos retiramos de esa mesa porque no queríamos aparecer como unos validadores de unas decisiones que no tenían en cuenta nuestras tesis. Nosotros no tenemos ningún problema de sentarnos con cualquier gobierno. De hecho, hemos radicado como sociedad civil más o menos 10 documentos de fondo, de propuestas. Se radicaron 2 a la alcaldía de Bogotá. Se radicó un documento a la Corte Constitucional sobre el decreto de emergencia sanitaria, 2 con propuestas técnicas. Se radicaron varios documentos al Congreso de la República, al Gobierno Nacional, pero la situación es que hay un cierre de la institucionalidad frente a este tipo de posiciones de la sociedad civil y ellos están tomando decisiones de la pandemia a partir de otros referentes que no somos nosotros.
Y fíjate que parte de fíjate que parte de los rumores, de las bombas de humo que uno manda en redes, que uno se da cuenta, es que tú tienes casado algo con el gobierno, que a ti no te gusta Duque ni te gusta esta administración y que es la razón por la cual te vas tan de frente a no aceptar nada de lo que hace el gobierno con la pandemia. ¿Eso es real? Por supuesto que yo no estoy de acuerdo con este gobierno, pero hay suficientes razones para no estar de acuerdo. Primera razón, no estamos de acuerdo con el manejo de la pandemia. Este gobierno no ha hecho lo que se tiene que hacer en el manejo de la pandemia, no hizo lo que había que hacer en la reestructuración y financiamiento del sistema de salud. Se le reconoce la apertura y la ampliación de UCIs, pero eso tuvo un límite. De ahí en adelante no hizo las negociaciones oportunas respecto a la vacunación y en este momento seguimos con un plan de vacunación lento, incierto, que no tiene todavía las expectativas de lo que requiere el país. No estamos de acuerdo con eso. Tampoco estamos de acuerdo con la política social y económica de este gobierno. La política social es miserabilista, es inaceptable frente a las poblaciones vulnerables y para nosotros es importante la política social porque usted no puede manejar una pandemia solamente con medidas de autocuidado, con coaching. Usted necesita garantizar un ingreso mínimo vital a la población colombiana que es informal. Los programas del gobierno son miserabilistas. Tampoco estamos de acuerdo con las decisiones tributarias. Tomaron exención de impuestos a las altas rentas. Yo te quiero decir algo, Mar, yo no solamente soy la vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, yo soy presidenta de la Corporación Latinoamericana Sur. La Corporación Latinoamericana Sur es una organización de la sociedad civil que se ocupa del análisis de políticas públicas en el campo de lo social, económico, lo político, los partidos. Evidentemente nosotros a través de la revista Sur, es un órgano de difusión semanal que nosotros tenemos con diversos analistas de coyuntura intelectuales de este país, tenemos suficientes razones para no estar de acuerdo con este gobierno. ¿Pero tiene que ver eso con las respuestas o simplemente es una manera de deslegitimar la voz de parte de ustedes? Porque es que lo que dicen es eso, ella está acomodando parte de la información para crear un ambiente hostil con el gobierno, para dar nervios, para preocupar a la gente. ¿Qué podríamos decirle a las personas que afirman eso? Son los hechos. Yo llamo siempre a evaluar los hechos. Nosotros hicimos propuestas muy concretas de cómo manejar el tema de las UCIs, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo muy concreto. El tema de las UCIs, sabíamos nosotros que en algún momento el sistema de salud iba a colapsar. Solicitamos permanentemente al gobierno nacional que diera unas directrices claras de cómo se iba a comportar el país en el momento del colapso. ¿Qué es el colapso? El colapso es cuando queda la última cama UCI en el país. Entonces tienen que haber unas directrices claras de eso cuando pasa para que tengan, si yo tengo 100 pacientes que esperan UCI y tengo una sola UCI, ahí estoy en un colapso porque la demanda superó la oferta. ¿Quién tiene que tomar esa decisión? Eso no lo decide el médico. Eso lo tiene que decir la autoridad sanitaria que tiene la mirada panorámica. Tiene el control y la visibilidad y el sistema de información de dónde están todas las UCI del país. Mientras que haya una UCI, los pacientes tienen que ser trasladados. Resulta que en Colombia, y eso es una preocupación que nosotros tenemos, el gobierno, el Ministerio de Salud decidió exonerarse de eso. Aplicar una política de sálvese quien pueda. Cada hospital y cada clínica mire a ver cómo resuelve y descargar en los médicos responsabilidades del Estado, porque es que una clínica no tiene la visión panorámica de todo el sistema de información. Si hay un paciente que requiere una UCI y de pronto se acabó en esa clínica, es la obligación del sistema trasladar. Eso no se ha hecho en Colombia. Eso nosotros hemos hecho propuestas, hemos sido críticos y en ese sentido, nosotros cuando tenemos que reconocer un acierto, lo reconocemos, pero con toda honestidad vemos muy pocos aciertos en el manejo que se está haciendo de asuntos y decisiones de las cuales dependen la vida
de cientos de colombianos y miles de colombianos. ¿Cuáles crees que son las razones por las cuales otros países en Latinoamérica están más avanzados en los planes de vacunación en términos del funcionamiento del gobierno nacional y del Ministerio de Salud en Colombia? Bueno, hay como varios elementos a tener en cuenta. Lo primero es que la negociación de las vacunas en Colombia se hizo de una manera opaca, no transparente. Tuvo que poner el Instituto de Transparencia y Anticorrupción un derecho de petición, una tutela al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que el gobierno transparentara los contratos. Esas vacunas se están adquiriendo, se adquirieron con recursos públicos de los colombianos y es inaceptable que a la fecha no se conozca cuáles fueron esos contratos, cuáles fueron los costos, cuáles son los cronogramas de llegada de esas vacunas. En ese sentido, en Colombia se hizo un plan de vacunación sin cronograma, luego eso no es un plan de vacunación. Entonces estamos en la improvisación del día a día, en la incertidumbre, porque nadie sabe finalmente las entregas para cuándo están proyectadas. Eso nos hizo perder mucho tiempo, porque es que Colombia, entendamos, para lograr la inmunidad de rebaño, que es el Estado, nos va a permitir de alguna manera ya hacer una completa apertura, disminuir las muertes por COVID, disminuir las personas que se están muriendo por COVID, necesita por lo menos que el 70% de la población esté vacunada. Entonces estos errores, esta falta de planeación, esta opacidad nos cuesta vidas, Nosotros somos muy incisivos porque una decisión de política pública, una omisión en materia de salud cuesta vidas. Y nos está costando vidas el hecho de que en el último reunión del Ministerio de Salud, el informe oficial que dio el viernes pasado, se dice claramente, en Colombia habían 14 millones de dosis, se habían aplicado aproximadamente 9 millones de dosis. Uno no puede tener una mortalidad tan alta por COVID teniendo 5 millones de dosis en las neveras. Eso es inaceptable. Yo quiero que ustedes se pongan en los zapatos de alguien que haya perdido a su madre o a su hermano cuando habían 5 millones de dosis en Colombia y cuando ya han pasado 3 meses y apenas esta semana estamos logrando los ritmos de vacunación que debimos tener hace 3 meses. Entonces esto ha sido muy grave la situación que se ha presentado y eso ha hecho pues, evidentemente ante los oídos sordos porque se le advirtió al gobierno y al Ministerio de Salud no entreguen las vacunaciones a intermediarios como las EPS, no den vueltas, no burocraticen el proceso. El proceso tiene que ser directo, expedito, como lo hizo Chile. Chile, que tiene un sistema de atención primaria muy fuerte, la vacunación estuvo a cargo de las municipalidades, simplemente se abrían coliseos, todo el que requiriera llegaba, se vacunaba. En Colombia se perdió mucho tiempo dando vueltas en burocracias, listados, tratando de justificar que las EPS tenían que estar ahí para poder hacer algo cuando no eran necesarias, y ahí perdimos muchos días. ¿Qué ajustes consideras que se deben realizar en el sistema actual de registro de contagios, fallecimientos y recuperaciones de pacientes con COVID-19 para que la ciudadanía esté informada de manera veraz, transparente y oportuna? Bueno, lo primero es que tenemos dos fuentes oficiales que tienen diferencias. Tenemos una fuente que es el DANE y tenemos la fuente del Instituto Nacional de Salud. El DANE permanentemente en sus informes muestra un subregistro de mortalidad del 15%, es decir, la mortalidad en Colombia sería 15% más de lo que están mostrando los sistemas de información del Ministerio de Salud. Nosotros hemos solicitado que se armonicen esos informes y con celeridad. Esto no puede hacerse para el 2025. En este momento, para el DANE, en mayo, ya Colombia superó los 100.000 fallecimientos. Es muy alto. Es que yo no sé si la ciudadanía tiene conciencia de que Colombia tiene una mortalidad mucho más alta que la de Estados Unidos o que la India, por millón de habitantes. Estados Unidos superó los 550.000 fallecimientos, pero son 328 millones de habitantes. En Colombia, de acuerdo al DANE, superamos ya los 100.000 fallecimientos y somos 50 millones. Eso es muy alto. Desde el punto de vista de la salud pública, muchas de estas muertes eran prevenibles. Por eso, digamos, nuestra postura incisiva, porque son muchas las medidas que se han dejado de hacer en Colombia. O, por ejemplo, te doy un ejemplo de una medida que nos costó vidas y que fue una discusión muy fuerte con el Ministerio de Salud.
En noviembre, sin una explicación clara, en Colombia se levanta la medida de exigir las pruebas PCR en los aeropuertos. Cuando los países de América Latina, la mayoría los exigen, en Colombia se levantó esa medida, aún cuando un juez de la República hizo un fallo de tutela diciendo necesitamos hacer esas exigencias de esa prueba PCR para hacer el rastreo del ingreso de viajeros, porque por ahí, por los aeropuertos, es donde iban a ingresar los nuevos linajes que ya tenemos. Eso no se hizo en Colombia, eso se levantó. Nosotros tuvimos unas controversias, inclusive participamos como peritos científicos en respaldo de la postura del juez y finalmente eso fue una medida equivocada. Ya sé que mencionaste algunas de las medidas o políticas que se debieron implementar, pero si falta alguna sería chévere tenerla en cuenta. ¿Cuáles políticas o medidas consideras que se debieron implementar desde el inicio de la pandemia para mitigar la cantidad de contagios y fallecimientos hasta hoy? Bueno, hay varios asuntos que tenemos en Colombia. Una de las medidas centrales que desde el principio planteó la Organización Mundial de la Salud fue la realización de pruebas en sintomáticos, pero también pruebas en asintomáticos. Usted tiene, porque el 80% de los contagios se da en los asintomáticos, el 80%. Entonces usted tiene que tener un rastreo, un mapa epidemiológico del país que le permita a usted saber dónde hace un aislamiento selectivo, dónde da una incapacidad, lo que se llama identificar casos, contactos. Eso en Colombia supondría que en Colombia hace mucho rato deberíamos estar haciendo por lo menos 150.000 pruebas diarias, entre las pruebas de antígeno, las PCR, las distintas pruebas que hay. No entendemos por qué en Colombia no hemos superado nunca las 100.000, lo máximo que hemos hecho es 80.000. Tenemos una capacidad de procesamiento de 55.000 pruebas y a veces PCR hacemos 30.000. No puede haber un control del virus. Es que ni siquiera usted puede afirmar a ciencia cierta en este momento cuál es un mayor foco del contagio, si el Transmilenio o las marchas. Evidentemente, ambos tienen un riesgo de contagio. Toda aglomeración, toda posibilidad de contacto va a generar contagio. Entonces, usted tiene un rastreo de pruebas. Eso le permite a usted identificar dónde se le está contagiando más la gente, entonces usted toma medidas, pero usted no puede hacer un uso acomodaticio de esos datos más o menos como que si salieron a marchar es que aumentó por los contagios, pero el Transmilenio, no, el virus no escoge dónde contagia. En un cumpleaños, en una reunión, en una marcha, en el Transmilenio, pero para que usted hable a ciencia cierta tiene que hacer pruebas. Nosotros dijimos, ¿por qué no se van a las marchas y empiezan a testear? Porque eso genera también una pedagogía. El ciudadano se acuerda que el COVID existe. Dice, uy, ¿verdad que el COVID existe? Y hemos planteado el ejército que se debió desplegar en las calles de Colombia no era el ejército de la fuerza pública, era un ejército sanitario, haciendo pedagogía inclusive en las marchas, y ahí nos damos cuenta y les decimos a la gente, mire todo el que salió positivo, señor, por favor, usted es positivo. Y si no salga a marchar. Médicas para medir el COVID, no tanquetas para andar matando jovencitos. Claro, es una manera que usted tiene también de evitar, porque si usted ya tiene una prueba positiva, vea, usted que está marchando, tiene una prueba positiva, señor, por favor, se aísla, aíslese, eso es la salud pública, eso es lo que no se ha hecho acá. Tenemos un país de mediocres, pienso yo. Yo no sé qué piensa la doctora. Yo escucho a la doctora y digo, qué mediocridad la que tenemos acá gobernando. Pero es una opinión personal, aquí la gente puede pensar distinto. Yo sigo preguntando, yo ya sé que se debieron hacer muchas cosas y ahora yo quisiera que pensáramos un poco o que nos dieras la oportunidad de escucharte. ¿Qué es lo que consideras que ha sido la más grande vulneración de derechos en el marco de la pandemia?
en estas manifestaciones? ¿Cuál ha sido la mayor vulneración de derechos en el contexto de todos estos pues, desmandes que ya conocemos? ¿Y cómo se debió haber manejado la cosa en el marco de que estamos en una pandemia? O sea, terminamos con papas bombas, terminamos con desaparecidos, terminamos con jóvenes. Imagínese, doctora, que estaban dando el debate si Lucas era un joven o no era un joven. No, La pregunta no era por qué no hay un Estado de Derecho que dé educación oportuna a todo el mundo y la gente pueda estudiar a tiempo. No, la pregunta era que él ya estaba muy viejo para andar de joven marchando. En eso nos vimos. Entonces yo quiero escuchar a la doctora. ¿Qué pasó aquí? Terminamos en un montón de, incluso de debates insulsos. Cuestionar si Lucas era un joven o no era un joven, en plena pandemia y en pleno bululú. no, es que esto ha sido una situación muy difícil. A ver, nosotros al principio cuando empezó la pandemia hicimos varias propuestas de confinamiento y cuarentenas, que es lo que el mundo ha demostrado, simple sentido común, de que si usted está aislado, pues el nivel de contagio disminuye, ¿cierto? Lo advertimos muy claramente. Si esas medidas de confinamiento, aislamiento, no van acompañadas de una política de renta básica, va a haber un estallido social en Colombia. Porque no se puede pretender encerrar a una ciudadanía. Colombia es un país donde el 60% de la población está en la informalidad. Aguantar hambre. Usted no puede poner a escoger a la gente en si se muere de hambre o si lo mata el COVID. Eso no se resuelve simplemente con que el presidente de la República salga todos los días a decir ponga el tapabocas, lávese las manos, por favor. ¿Qué es esa superficialidad? Es ese manejo. Nosotros fuimos muy claros, cualquier medida de cuarentena tiene que ir con una renta básica. De hecho, nos jugamos desde Sur, desde nuestras organizaciones, a hacer una cumbre social y política con diversos sectores sociales y el gran pensamiento de los economistas contrahegemónicos y alternativos de este país, heterodoxos, para presentar una propuesta factible. Nosotros hemos sido propositivos. Si nos toca sentarnos a entender algo de economía, entendemos algo de economía. Si nos tocó entender la epidemiología, la entendemos. Si nos toca entender las instituciones, ese es el trabajo que hacemos nosotros desde la salud pública, que es transdisciplinar. No se hizo, se precipitó el estallido social. Pero aparte de eso, se provocó con una reforma tributaria que no tenían por qué presentar. Eso fue una provocación innecesaria. Pero sumado a eso, luego salen a culpabilizar al ciudadano. Encima de que no hacen lo que tenían que hacer en la pandemia, no hacen el número de pruebas, no aprueban la renta básica, no hacen la inversión de gasto público que tengan que hacer, no cumplen con la bioseguridad y la formalización, entonces la gente ejerce su derecho fundamental a la protesta porque quedan en una sin salida. Tú no le puedes dar a la ciudadanía una sin salida, enciérrase a morirse de hambre. Y por supuesto, se volvió imparable las manifestaciones. Pero lo que es peor aún es que frente a ese derecho fundamental no opera el Estado de Derecho, sino un Estado represivo. Es que es muy preocupante las cifras de Human Rights, el trabajo de Temblores, que ha sido muy respetable, digamos, en términos de Indepaz, la sociedad civil, que esto es otro debate de las redes que creen que los únicos datos son los datos del Estado. No, la sociedad civil también tiene datos. Es decir, si en Colombia no se hubiera contado con la información propia de la sociedad civil, no se hubiera desmantelado el paramilitarismo. Esto tuve la oportunidad de decírselo en una reunión a la propia alcaldesa de Bogotá, cuando nos decía, ¿ustedes por qué tienen que sacar datos de lo que está pasando en los hospitales? Porque nosotros tenemos nuestros propios registros. Claro. Es que no hubiera podido desmantelarse la parapolítica en Colombia solamente con los datos oficiales del Ministerio del Interior. Porque estamos en democracia. Y porque estamos en democracia y porque la ciudadanía está para hacer veeduría y porque los gobiernos de este país no pueden creer que están gobernando un montón de borregos. Por eso es que, digo claro. yo. Claro, Indepaz, Temblores han documentado que la mayoría de mortalidades son presuntamente a manos del SMAT, a manos de la fuerza pública, a las desapariciones que no hemos terminado. Eso es inaceptable y eso tiene que generar una indignación.
eso tiene que generar una indignación. Venga, doctora, páseme aquí un chisme. Algunas personas, digo algunas, en redes tuitearon y decían que por lo de Julio Sánchez Cristo, por ese diálogo que sostuviste ahí, tú eres responsable de lo que pasa, de las manifestaciones, porque motivaste a la gente a salir en vez de motivarla a autocuidarse, a guardarse, y te hacen parte de los responsables de lo que ha sucedido. ¿Qué tienes que decir al respecto? Bueno, eso es una falacia, eso es mentiroso. Eso es mentiroso, eso es agresivo. Lo primero que hay que decir es que usted no puede controlar un estallido social, el contexto que le estoy planteando. Un estallido inducido por omisiones. Eso es una realidad y esos son hechos. El país, Colombia, está abierto hace mucho tiempo en contra de nosotros. En el momento en que yo doy la entrevista con Julio Sánchez Cristo, nuestras organizaciones médicas habían acabado de pedir cuarentena total en Barranquilla de Atlántico, cuarentena total en Antioquia y en Medellín más renta básica, y fuimos desoídos, porque supuestamente había que mantenerse en las calles. Luego, lo que no se puede aceptar es el doble estándar. Entonces, cuando la ciudadanía salió a ejercer el derecho fundamental a la protesta, ahí sí nos preocupó el COVID. Pero nosotros estuvimos desde el año pasado permanentemente en discusiones sobre la apertura de los aeropuertos, la solicitud de las PCRs en los aviones, la bioseguridad para el personal de la manufactura y la infraestructura, que fue el primero que salió a las calles en mayo del año pasado. Eso nunca ahí sí no. Entonces tenemos que ser serios, porque no vamos a aceptar ese doble estándar. Varios infectólogos, inclusive después de mi entrevista con Julio Sánchez Cristo, entrevistan a un infectólogo. Él reafirma lo que yo planteo. Dice, es que el problema es, usted quiere prevenir contagios por una marcha, no presenten esa reforma tributaria. Eso es medicina preventiva. Varios infectólogos posteriormente fueron entrevistados. El infectólogo Jorge Cortés de la Universidad Nacional de Colombia. Él decía, si vamos a hacer un análisis epidemiológico, las posibilidades de contagiarse una marcha son inferiores, en tanto que usted no se va a contagiar porque vaya caminando por la calle con distanciamiento. El problema de la marcha son las interacciones que se genera, la botellita de agua, la fiestecita que nos sentamos, eso sí genera el riesgo. Pero esos riesgos están en todas las interacciones, no solo la de la marcha, todas las interacciones, la de la reapertura económica, la del aeropuerto. Entonces, lo que no se puede aceptar es ese doble estándar. Ahora, también es claro, nosotros como cuerpo médico no fuimos convocantes de las marchas, no convocamos nunca. Nosotros no convocamos porque nosotros estamos en la primera línea de esto. Asumimos nuestra responsabilidad y dijimos, nosotros no vamos a convocar, nosotros compartimos muchas de las reivindicaciones que allí se plantean, porque sabemos que esta pandemia ha sido mal manejada, porque tenemos una reforma a la salud que quiere profundizar el modelo que hizo aguas en la pandemia. Compartimos, pero no podemos salir a marchar ni llamar a marchar. Es por esa razón que nunca vieron ustedes que nosotros hiciéramos unas convocatorias. De parte mía, una participación muy activa respecto a las denuncias sobre vulneración de derechos humanos, porque eso es inaceptable para mí. Eso es mi convicción profunda como ciudadana, como médica defensora de derechos humanos. La medicina, ante todo, tiene un compromiso humanitario como el más vulnerable. Yo no puedo ser indiferente cuando están masacrando a jóvenes en Cali. Yo tengo que movilizar la poca opinión, escenarios que yo tenga para que eso no pase. Defiendo la vida. En cualquier sentido, si hay que defender la vida de un policía, se defiende. Pero por supuesto que tomamos partido frente a negarnos, frente a denunciar y frente a mostrar vulneración de derechos humanos. Y eso no me hace menos médica. Doctora, eso es sustancial a la medicina. Doctora, ¿tiene miedo? Yo la verdad, hace mucho rato ya perdí el miedo. Porque claro, ahora de pronto ustedes me conocen por lo de la entrevista de Julio Sánchez Cristo. El país me conoce, pero nosotros llevamos una lucha muy larga en el sector salud. A mí me da esta risa, pues, que nos vengan a decir oportunistas a nosotros. Ya hemos estado en 2 batallas muy duras, batallas campales muy duras en la Corte Constitucional, en el Congreso de la República, el Ministerio de Salud, no solo de este gobierno, sino del anterior, porque nosotros hemos estado en esto hace muchos años.
digamos, es un exabrupto. Nosotros hemos tenido esa experiencia, porque es que este sistema de salud no ha sido fácil. Ha muerto mucha gente, ha habido muchas muertes evitables. Entonces, en ese sentido, yo creo que por primera vez nos sentimos más acompañados en esto, porque esta discusión siempre había sido muy marginal al lado de otras agendas públicas del país. ¿No tienes miedo por tu vida o la vida de tu familia, entendiendo el marco de violencia que se ha despertado y el país que tenemos? ¿No? O sea, puedes decir con tranquilidad que no sientes miedo. En este momento no, en este momento no. ¿Qué es lo que a mí ya me han hecho? Te quiero contar, Mar. Yo estuve liderando unas marchas en el 2013 frente a otra reforma a la salud similar. Se llamó las batas blancas. En ese momento a nosotros no nos amenazaron, pero a mí sí me hicieron una campaña de desprestigio, medios de comunicación, y jugaron con todos los referentes. Lo mismo. Doctora, con el corazón en la mano, ¿no tienes miedo por tu familia, por ti, en el contexto de país que estamos? Es decir, suena muy lindo, estás acompañada y no tengo miedo, eso suena bien, pero es que yo creo que todas sabemos acá en qué país estamos. ¿En serio no hay miedo? Te digo que en este momento yo no siento miedo. A nosotros ya nos han quitado muchas cosas. A mi papá me lo mataron en Medellín. Entonces nosotros ya hemos sido víctimas en este país. Nosotros ya hemos enfrentado lo que es la guerra en Colombia. Y de pronto eso dolió y nos hizo un poco más fuertes. Nos hizo un poco más fuertes, digamos, para entender estas dinámicas. Realmente ya en este punto, pues evidentemente uno tiene que cuidarse y tiene que generar algunas medidas porque sabemos efectivamente, como dices, el tipo del país en el que estamos, pero es que ya hemos perdido muchas cosas. Como decía una mujer indígena, del movimiento indígena, si no hablamos nos matan y si hablamos nos matan, pues hablemos. Es una frase muy aleccionadora que planteaba esta lideresa. Wow. Yo procuro vivir putamente libre, pero yo no sé hasta dónde tengamos que seguir coleccionando mártires, doctora. Yo veo que, no sé, yo la veo a usted y digo, wow, una lección enorme, pero por otro lado digo, ¿vale la pena coleccionar mártires en un gobierno y un estado de sordos? No, para nada. De hecho, yo dentro de la poca influencia que pueda tener sobre los jóvenes, siempre les dije, no se arriesguen, no es necesario. Siempre el mensaje fue, no, los bloqueos no son necesarios, van a generar un referente contrario de opinión pública, van a justificar más represión. Permanentemente estuve haciendo ese llamado desde las reflexiones que nosotros hacemos en Corporación Sur de la realidad política, derechos humanos, la realidad social. Siempre hicimos ese llamado. Siempre tenemos que hacer unas transformaciones más inteligentes, que tengamos vida para poder disfrutar los cambios. Ese siempre ha sido nuestro mensaje. Sin embargo, pues Colombia es un estado fallido. Aquí no solamente se está esto que está ocurriendo en las noches, en las calles de las ciudades, con las cámaras de los jóvenes, es lo que ha ocurrido en el campo, permanentemente. Permanentemente eso es lo que ocurre en el campo colombiano. ¿Tuviste el río de muertos en el río Cauca? ¿Viste? Que muy duro, muy duro. Y no hubo cobertura seria. No hubo cobertura seria y a mí me impresiona que un ciudadano no se indigne por eso. Que un ciudadano no tanto indignarse, sino que eso se tiene que rechazar, eso es inaceptable. Por eso me impresiona de pronto estas discusiones de algunos periodistas bien pensantes, tergiversando un montón de cosas. No, es que lo que está pasando en este país es muy grave. Desde el punto de vista de la pandemia, desde el punto de vista de los derechos humanos, como para que enreden estas discusiones. Imagínate esto que está pasando, que la discusión sea si Carolina trabajó o no trabajó con quién, eso es lo de menos. Que si Carolina es candidata o no,
Yo he sido candidata, cuando ya hace cada 2 años me dicen que soy candidata a algo. Y yo digo, bueno, ¿y si algún día me decido qué es? ¿O qué problema tiene? En este país, los únicos ciudadanos que no pueden ser candidatos a la presidencia de la República es el doctor Juan Manuel Santos y el doctor Uribe, porque ya fueron reelegidos. De resto, cualquier ciudadano tiene el derecho. Entonces, solamente pues los mismos. Pero imagínate que están discutiendo si Lucas era joven o no era joven. O sea, es la banalización. Es así, la discusión es esa, pero ¿cuál joven? Titulares, ¿por qué dijeron que era joven? ¿Y qué hacía esa edad en la universidad? Yo tengo 42 años y estoy haciendo mi pregrado hasta ahora porque solo tuve la oportunidad de hacer el pregrado y eso no es discusión. A mí me dolió mucho eso, que de alguna manera le dieran un tinte de una muerte irrelevante a Lucas diciendo que no era ningún joven. Y así todo en este país, de pecuecas que no piensan. Es decir, uno habla con una persona no academizada. Doctora, yo me estoy academizando hasta ahora. Y yo me acuerdo que yo empecé mis luchas y mis cosas antes de terminar el bachillerato, ni bachillerera. Y claro, cuando ustedes los académicos me hablaban, para mí era chino, pero yo tenía clarísimo que no importaba cuántas cosas me dijeran, yo sabía qué era lo injusto y qué no era lo justo. Punto. Las palabras aparatosas, las discusiones sacadas de la manga, a mí no me distraían. Porque es que en el corazón, yo creo que toda persona sabe qué es justo y qué es injusto. Y lo que tendríamos es que preguntarnos qué tan justo es que haya un río de sangre en este país y qué tan justo es que aparezcan muchachos torturados y asesinados en un río colombiano y que eso no nos cause nada. Eso es lo que hay que preguntar en vez de enredarnos con palabras pomposas, que qué bueno que existen personas como su merced que se han preparado y le dan el lenguaje correcto y políticamente correcto al Estado, pero yo estoy segura que tú has estado en el campo y las campesinas y los campesinos te dicen que es justo y que no es justo sin tanta cosa, ¿sí o no? Claro, es que lo que está mostrando esta pandemia, Marc, es una crisis ética y moral. ¿Cómo puede ser posible que en este país claramente haya un civil armado y hayan personas justificando un civil armado? Yo he visto asuntos que a mí me han preocupado mucho desde el punto de vista de la cultura. Hay 3 elementos que se han magnificado en este proceso del paro. La misoginia, el racismo y el clasismo. Esos 3 elementos culturales yo los he visto con esto de los indígenas, es inaceptable. Y eso se normalizó. Hay una Colombia que le parece normal ser racista, ser clasista y ser patriarcal y misógino. Normal. Eso no se cuestiona. Y por supuesto que tenemos que cuestionar esas formas culturales. Eso no es normal. Eso no es justo. Eso hay que decir.